Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Nuevamente estamos este domingo 19 de marzo del 2023 con ustedes en el programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto entre las dos ramas más importantes del Islam, que son los sunitas y los chiitas, también suníes y chiíes. Estas dos ramas surgieron después de que el profeta Mahoma murió. Hoy dedicaremos a estudiar estas dos ramas en el programa y también hablando otra vez de conflicto, como el programa de hace 8 días, les comentaré acerca de un conflicto personal que yo tuve y pues cómo se resolvió. Entonces, yendo al punto del sunismo y chiismo, las dos ramas principales del Islam, resulta que desde la fundación del Islam como religión y después de la muerte de Mahoma, la comunidad musulmana se dividió en dos grandes ramas, la sunita y la chiita. El Islam es la segunda religión más importante en número de creyentes en el mundo. Se calcula que hay más de 1.800 millones de musulmanes en el año 2019 y ya ha seguido creciendo. Esta religión surgió en la península arábiga durante el siglo VII con el profeta Mahoma, que difundía las enseñanzas de Alá, el Dios de los musulmanes. Mahoma murió sin descendencia masculina en el año 632 y su muerte desencadenó una lucha de poder entre sus seguidores. Las dos principales ramas del Islam, sunismo y chiismo, se enfrentaron entonces para decidir quién tenía el derecho legítimo a liderar a los musulmanes. Este enfrentamiento provocó una profunda división que todavía sigue en la actualidad. Sin embargo, hay algunos pasos que se están dando para
resolver esta división. Los comentaremos más adelante. Aunque los sunitas y los chiitas comparten creencias y prácticas religiosas, es cierto que se diferencian en muchos otros aspectos, como los rituales, las leyes, los fundamentos de la teología y la organización de sus comunidades. La comunidad suní. Esta comunidad es el grupo mayoritario entre los musulmanes. Cerca del 90% de la población musulmana en todo el mundo pertenece a esta rama, considerada la más tradicional del Islam. El nombre de sunitas proviene de la suna, que es la colección de enseñanzas, dichos y actos atribuidos al profeta Mahoma y que han sido transmitidos de forma oral a lo largo de los siglos. Los sunitas se definen por la expresión árabe al-as-sunnah ul-Muhammad wal-Jama, que significa pueblo del ejemplo de Mahoma y de la comunidad. Respecto a la comunidad chiita, constituyen cerca del 10% de los musulmanes que existen en el mundo. Tienen una jerarquía de clérigos que defienden una interpretación más abierta de los textos islámicos. Esta rama de la religión nació con una facción política liderada por Alí, primo y yerno de Mahoma. Estaba casado con la hija del profeta llamada Fátima. Alí murió asesinado durante las guerras de poder que se desataron después de la muerte del profeta. A sus hijos Hassan y Hussein también se les negó el derecho de sucesión. Desde entonces, los chiitas reclaman su papel como líderes del Islam por ser los descendientes de la familia del profeta. Esto ha afectado el mapa geopolítico del Oriente Medio. Muchos conflictos y guerras de la región del Oriente Medio tienen su origen en la división entre sunitas y chiitas. El enfrentamiento entre estas dos ramas del Islam ha provocado guerras civiles en países como Siria, Irak, Yemen y el Líbano, donde la población se ha visto gravemente afectada. A esto se añade la escalada de tensión entre las dos grandes potencias que lideran los dos bloques del Islam. Arabia Saudí, cuya monarquía es sunita, e Irán, gobernado por líderes chiitas. En los últimos años, la aparición del autoproclamado Estado Islámico también ha influido en el frágil equilibrio de fuerzas en la región.
Este grupo terrorista se define como una versión radicalizada del sunismo, aunque la gran mayoría de la comunidad musulmana rechaza su violencia. Deseo comentar que también hay un conflicto entre los musulmanes y los israelitas. Realmente este es un conflicto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz del movimiento sionista, y precisamente cuando ya fue proclamado oficialmente el Estado de Israel. Algunas cuestiones importantes para entender este conflicto son las siguientes. El conflicto árabe-israelí surge por la división realizada en 1947, que generó una disputa por la posesión y control del territorio. Israel quiere existir y vivir como Estado, y los árabes, musulmanes y palestinos reclaman la tierra y no reconocen el derecho de Israel. Según el World Factbook de la CIA, recientemente citado por la agencia noticiosa CNN, la religión en promedio en Israel se calcula en 74.3 de judíos, 17.8 de musulmanes, 1.9 de cristianos, 1.6 de drusos y un restante de 4.4 de otras religiones. El árabe en esta tierra es aquel que conserva sus tradiciones, ancestros e idioma. El musulmán es el que practica la religión islámica. Por otro lado, los judíos practican la Torá y los musulmanes el Corán. No todas las personas que habitan en los países árabes son musulmanes, pero la creencia es importante porque de allí nacen las diferencias. Las enseñanzas de la Torá, que corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como Pentateuco, tienen explicaciones para el conflicto, derivado de los descendientes de Abraham. Los hijos del patriarca son Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael son los árabes, descendientes de la servidora egipcia de Abraham. Génesis 16, 11, 12, hablando de Ismael, dice: hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y hay una promesa en Génesis 17, 20. He aquí le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará
y haré de él una gran nación. En efecto, este texto refleja que los países árabes son una gran nación conformada por Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Chad, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen, Djibouti y Túnez. Son países con riquezas y en su mayoría temidos por su fortaleza. Aproximadamente en el año 610, muchos árabes se convertirían en musulmanes y se recogerían las memorias de Mahoma en el Corán, el libro sagrado del Islam. Por otra parte, los descendientes de Isaac son los judíos. Isaac sería el poseedor de las promesas entregadas a Abraham, su padre. En Génesis 21, del 1 al 3, dice: visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Todo esto se sujeta a una promesa entregada al patriarca. En Génesis 12:7 dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, la tierra prometida, causa del conflicto. Como antecedente importante, Abraham expulsó de su casa a Ismael y su madre Agar porque se burlaba de su hijo Isaac. Lo hizo por consejo de Sara, su mujer, y la confirmación que Dios le da. De Isaac nacería una descendencia amplia. De Isaac nacen Jacob y las 12 tribus de Israel, recibiendo diferentes promesas. Sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, de la que nacería el Mesías, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Issacar, Zabulón, José, que es representado por sus hijos Efraín y Manasés, y Benjamín. Estas tribus y generaciones se encuentran esparcidas por los exilios babilónico, persa, griego y romano que ha sufrido el pueblo hebreo durante gran parte de su vida. Por lo tanto, los judíos pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo debido a las múltiples persecuciones. Gran parte de esta población fue asimilada y realmente no se conoce dónde se encuentra. Según el mapa político de los países árabes, en relación con el Estado de Israel, hay 22 estados árabes en el mundo y hay un solo Estado judío que es realmente pequeño, aproximadamente del tamaño de New Jersey. El conflicto hace parte de la historia reciente en el siglo XX. Las relaciones antiguas de los dos pueblos no eran tan hostiles
y se vivía en relativa paz. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos buscan un lugar donde pudieran reposar de la persecución nazi, que asesinó a 6 millones de judíos durante el periodo del Holocausto. La ONU atendió esta necesidad y otorgó una porción de tierra para los judíos el 29 de noviembre de 1947, mediante la resolución 181, dividiendo a Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro israelí David Ben-Gurión proclamó oficialmente el Estado de Israel en Tel Aviv. Inmediatamente surgió el conflicto árabe-israelí. Al día siguiente, el 15 de mayo, a un solo día de haberse creado, el Estado judío fue invadido por 5 estados árabes: Líbano, Siria, Irak, Egipto y Transjordania, que atacaron a Israel con el fin de destruirlo. Israel sobrevivió y creó las fuerzas de defensa de Israel, las FDI. Este es considerado el mejor ejército a nivel mundial y hasta la fecha no conoce derrota. Es importante señalar que en la perspectiva religiosa, el versículo del Corán 5:21 menciona que los israelitas tienen derecho a una tierra santa. Cuando Moisés dijo a su pueblo: pueblo mío, recordad las bendiciones, pueblo mío, entrad en la tierra purificada para vosotros y no retrocedáis. Eso dice el texto del Corán. En conclusión, este es un conflicto interminable que solo se resolverá al fin de esta edad presente, según lo consignado en las profecías, con el retorno del Mesías, que vendrá nuevamente a la tierra. Hasta aquí esta primera parte, y en la siguiente parte hablaremos de lo que está ocurriendo apenas en este mes de marzo del 2023 y las expectativas respecto a estos conflictos. Le escupieron en la cara, pero él no se defendió. Por amor llevó en sus hombros el madero en que murió. Le clavaron pies y manos, le dieron muerte en la cruz, pero él ha resucitado y hoy nos cubre con su luz. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor a través de Juan. Gloria al Señor. Y cántale al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ejemplo de humildad. Con su muerte nos dio vida, nos dio luz y libertad. Pero el mundo no la acepta, lo vuelve a crucificar. Le escupimos en la cara y Él nos vuelve a perdonar. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria al Señor. Seguimos con este programa en promo estéreo y deseo comentarles, estimados amigos, una noticia muy importante que apareció en los diarios el día 12 de marzo de este año 2023. Se refiere a un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita en el Medio Oriente. Ya habíamos comentado que Arabia Saudita tiene una población sunita y que Irán tiene una población y creencias chiitas. La noticia de la AFP dice de la siguiente manera: la firma de un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí para restablecer relaciones supuso un inesperado cambio de actitud política en el Medio Oriente, que fue tanto acogido con esperanzas de una vuelta a la estabilidad en algunos países, como con preocupaciones de un empeoramiento de la situación para otros, en particular Israel, de acuerdo con diversas fuentes mundiales. El 10 de marzo, Irán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas, previendo abrir mutuamente embajadas. La respectiva declaración conjunta se emitió tras varios días de negociaciones sostenidas en Pekín entre el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán y su homólogo saudí. También se informó que se celebrará una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países para debatir la implementación del acuerdo conseguido. Teherán y Riad rompieron relaciones diplomáticas en 2016
a causa del ataque contra las misiones saudíes en Irán, perpetrado por participantes de las protestas contra la ejecución en el reino del famoso teólogo chiita Nirm al-Nirm. Sin embargo, este ataque de 2016 no fue la única causa de la ruptura de las relaciones. Un artículo de The Hill hace hincapié en que las tensiones entre ambos países tienen profundas raíces históricas y religiosas, debido a que Arabia Saudita ha seguido históricamente la rama suní del Islam, mientras que Irán se orienta por la chií. Entre las fuentes de tensión entre estos países durante la historia moderna se destaca primeramente la revolución iraní de 1979. Tras el cambio de poder, el Estado persa fue encabezado por Ruhollah Khomeini, quien unificó el gobierno y la cúpula religiosa bajo el Islam chií. Durante su gobierno, Irán empezó a apoyar grupos chiíes que se encontraban fuera del país, lo que junto con la revolución impulsó a Arabia Saudita a reforzar sus lazos suníes, detalla el periódico The Hill. Por otra parte, tras la revolución de 1979, Irán y Arabia Saudita, aunque no se han enfrentado directamente, han participado en una serie de conflictos indirectos en los que han apoyado partes opuestas, como en los hechos bélicos en Siria o en Yemen. El artículo de The Hill cree que, a medida que Arabia Saudita e Irán mejoren sus relaciones, el rumbo de estos conflictos internos puede cambiar. Ahora, muy importante, lo siguiente. Asimismo, el hecho de que China actuara como moderador en las conversaciones sobre la normalización puede ser un indicio del creciente papel de este Estado en las relaciones diplomáticas con Oriente Medio. En general, el acuerdo de Irán y Arabia Saudita significa que esa región es ahora un escenario de diplomacia más que de conflicto, indica un artículo del diario de Post Jerusalem, de Jerusalem Post. Aparte de los Estados Unidos, quien normalmente ha desempeñado un papel moderador en la región, pero cuyas relaciones actuales con Irán y Arabia Saudita no favorecen un clima de confianza, este acuerdo fue inesperado para Israel. El artículo de el noticiario The Washington Times escribe que este acontecimiento causó decepción
y una serie de acusaciones desde la parte israelí. Afirma que los acuerdos alcanzados por Israel en 2020 con la mediación de Estados Unidos para normalizar las relaciones con varios estados árabes, entre ellos Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, como parte de una campaña para aislar a Irán en la región, fue uno de los mayores triunfos en política exterior del primer ministro actual de Israel, Benjamín Netanyahu, durante aquel mandato. Sin embargo, los expertos del periódico indican que el acuerdo de Irán y Arabia Saudita, que apenas acontece, ensombrece ahora esas ambiciones. Es claro que para Israel este acuerdo entre las dos versiones más grandes de los musulmanes, muchos de los cuales han manifestado estar en contra de Israel, pues es algo que en principio les preocupa y no les conviene. ¿Cómo se resolverán estos conflictos? Ya lo hemos mencionado antes, no se resolverán hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez a esta tierra. Realmente los conflictos en el mundo cada día son más difíciles de resolver porque la tecnología ha hecho que las guerras sean cada vez más difíciles, más complicadas, y eso lo estamos viendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde armamentos recientes se han utilizado, misiles hipersónicos, drones que ellos solos pueden llevar cargas que hacen daño en el lugar donde las dejan caer a gran escala, y muchas otras armas que todavía no se utilizan afortunadamente en esta guerra, pero que está latente su uso. El Señor Jesucristo va a venir nuevamente, sin embargo, ahora de manera diferente a como Él vino hace aproximadamente 2 siglos. Él va a venir para establecer un reino milenario. En este reino milenario habrá paz, habrá tranquilidad, no habrá guerras. Eso es posible entre los hombres. La realidad es que el hombre sin Dios siempre está en medio de conflictos a nivel de naciones, a nivel de tribus, a nivel también de personas. Y quiero comentarles algo que me ocurrió en relación a un conflicto que tuve con mi padre hace ya bastantes años.
decidí casarme, y cuando mi padre supo la persona con la que me iba a casar, él no estuvo de acuerdo. Él entonces pues decidió que no iba a dirigirnos la palabra cuando nosotros llegáramos a visitar la casa de mis padres. Y así ocurrió. Pero realmente para mí fue algo que no me afectó, porque desde años atrás yo había decidido ya no tomar en cuenta las acciones de mi padre. ¿Por qué? Bueno, recuerdo que cuando terminé la escuela tenía yo la promesa de un profesor de que me iba a dar trabajo en el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Entonces, aunque fui a 2-3 lugares para solicitar trabajo, y como no lo obtuve, pues estaba yo tranquilo en casa esperando que este profesor me llamara. A mi papá eso no le pareció, se molestó, se enojó mucho, y un día finalmente salió y llegó la noche y no regresó. Pasaron así varios días y pues en la familia nos empezamos a preocupar. Decidí finalmente, a través de un amigo que tenía contactos con la PGR, buscarlo en hospitales, en municipios libres, en la morgue, aún en los otros lugares donde fuera posible que una persona estuviera por alguna cuestión de un accidente, pero él no encontró a mi padre en ningún lugar de esos, y 2-3 días después mi padre regresó a la casa y entró como si hubiera salido apenas algunas horas antes, sin ningún comentario, sin decir nada, y se instaló como siempre lo hacía. Realmente yo me había preocupado muchísimo, y cuando le vi llegar y sin ningún comentario, y dado que ya había hecho eso en otras ocasiones, me dije, es suficiente, no voy a hacer más caso de este comportamiento de mi padre. Cuando él decidió, después de que nos casáramos, no dirigirnos la palabra, no le di mayor importancia, y así pasaron varios años. Pero un día en que uno de mis hermanos nos invitó a la iglesia cristiana para presentar a su hijita bebé ante Dios, mi padre asistió. Estando yo, ya que había terminado el culto, orando porque algo había en mi corazón y estaba yo pidiendo perdón a Dios por eso,
un fuerte pensamiento llegó a mí y decía: tú vienes a mí a pedirme perdón y tú no has podido perdonar a tu padre. En ese momento yo me arrepentí y decidí que era necesario perdonar a mi padre. La palabra de Dios, como veíamos hace 8 días, nos dice que nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, así como nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros. De hecho, es un texto en el Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos enseñó, y también en la enseñanza de Mateo, hablando de 2 deudores, uno de los cuales fue perdonado por una cuenta muy grande que tenía con el rey, y que sin embargo al salir de la presencia del rey se encuentra con una persona que le debe un poco, y entonces él se enoja contra esa persona y lo lleva a la cárcel. Resulta que el rey se entera y le dice a este hombre: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y concluye esta enseñanza del Señor Jesucristo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquel día yo decidí perdonar a mi padre, y él, al salir a la calle, me acerqué a él, y él, de alguna manera, creo yo que había sentido lo mismo, porque sin decir palabra nos abrazamos y ese día terminó el conflicto. Quiero volver a mencionar lo mencionado, quiero volver a comentar lo mencionado hace 8 días. Para resolver los conflictos no hay cosa más adecuada y mejor que el perdón. Y el perdón hoy te lo está ofreciendo a ti el Señor Jesucristo. Si tú estás alejado de Dios, si tú estás en conflictos en tu vida, si tú estás pensando que tu vida no tiene ningún sentido, si estás temeroso por los acontecimientos que hay en el mundo, te invito a que te acerques al Señor Jesucristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió para que si nosotros nos acercamos arrepentidos y le pedimos perdón, Él está dispuesto a otorgarnos ese perdón, a darnos una vida nueva, a darnos de su Santo y Divino Espíritu, a hacernos nacer de nuevo. Te invito entonces, estimado amigo, a que hoy tú te acerques al Señor Jesucristo. No hay otro lugar donde tú puedas obtener las bendiciones que da el perdón de Dios.
sentirás la gracia de Dios manifestándose en tu vida y tu vida cambiará de una forma maravillosa. Te invito entonces a que cierres tus ojos y hagas esta oración. Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Te ruego que perdones mis pecados y te ruego que tú vengas a mi vida y que la cambies, que me hagas nacer de nuevo, que me des de tu santo y divino Espíritu. Quiero ya no hacer mi voluntad y andar en conflictos, sino que quiero hacer tu voluntad y vivir con la paz de Dios en mi corazón. Que Dios les bendiga, estimados amigos, y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo en otro programa de Ciencia, Religión, Fe y Biblia en Promo Estéreo. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.